Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad se resolverán dos ejercicios de circuitos. Esto será en el dominio fasorial. Primero pensé en hacer un video teórico, pero creo que la mejor forma de explicar esto es a través de ejercicios, ya que lo que se verá serán los mismos métodos utilizados en el dominio temporal, pero con números complejos. Empecemos entonces con el primer ejercicio. Este se enfocará en el uso de números complejos en la resolución del circuito, además de la transformación del dominio temporal al fasorial. Lo que se nos pide encontrar en este ejercicio es la corriente que pasa por la fuente de tensión. Lo primero que hay que hacer es transformar los valores de inductancia y capacitancia a reactancia, siendo entonces la fórmula de la reactancia para el inductor igual a J omega L, siendo omega igual a 2 por pi por la frecuencia. La frecuencia, al menos en Chile, es de 50 Hz, así que en el ejercicio se utilizará esta frecuencia. Entonces, se reemplazará el valor de la inductancia en la fórmula de la reactancia, dando el valor de 20 J ohms. Con el segundo inductor se hace lo mismo. Para el valor de la reactancia del capacitor, tenemos que la reactancia está dada por la siguiente expresión. XC es igual a 1 partido J omega C, significando omega lo mismo que en el caso anterior, y la frecuencia sigue siendo de 50 Hz. Ahora, reemplazando el valor de la capacitancia en la fórmula de la reactancia, tenemos que la reactancia del capacitor es de menos 14 J ohms. El signo negativo está dado por dividir 1 por la unidad imaginaria. Ahora que ya tenemos el circuito en el dominio fasorial, se hará una reducción del circuito, para así poder calcular la corriente de una manera directa con un LKB. Lo primero que se reducirá será la suma en serie de la reactancia del capacitor y la reactancia del inductor, siendo esta operación menos 14J más 25J, dándonos una reactancia equivalente de 11J. El segundo paso será reducir la resistencia de 16 ohms con la reactancia en paralelo de 11J. Tendremos 176J partido 16 más 11J. La suma y la resta de números complejos en forma rectangular es sencilla, pero la multiplicación de un número complejo en forma rectangular es complicada. Por eso se transformará de su forma rectangular a su forma polar, para así poder dividir estos números de manera sencilla. Esto se hará de la siguiente forma. R será igual a la raíz cuadrada de la parte real de la impedancia al cuadrado más la parte imaginaria de la impedancia al cuadrado. La X representa la parte real y la Y representa la parte imaginaria de la impedancia. Y el ángulo es calculado con la arco tangente de la división de la parte imaginaria partida a la parte real. Así, transformando 176J a forma polar, tenemos que la magnitud tendrá el mismo valor, ya que la impedancia solo tiene valor de reactancia. En cuanto al ángulo, será el arco tangente de 176 partido 0. Esto, en teoría, es infinito, y el arco tangente de infinito es igual a 90 grados. Para el caso de 16 más 11J, utilizando las mismas expresiones, tenemos que R será igual a 19,41 y el ángulo será igual a 34,5 grados. Ahora tendremos la división, pero en forma polar, siendo esta 176 ángulos de 90 grados dividido por 19,41 ángulo de 34,5 grados, dando como resultado la impedancia equivalente de 9,067 ángulo de 55 grados, y esto medido en ohms. Finalmente, el circuito se redujo a un circuito en serie. Para calcular la corriente se hará un LKB en el circuito, quedándonos menos 12 ángulo de 0 más 4 más 20J más Z equivalente 2, todo esto multiplicado por I igual a 0. Como es una suma, se transformará Z equivalente 2 a su forma rectangular. Esto se hace de la siguiente forma. La parte real de Z equivalente 2 es 9,067 coseno de 55,5 grados, mientras que la parte imaginaria es 9,067 seno de 55 grados, siendo Z equivalente 2 en su forma rectangular igual a
5,13 más 7,47J. Volviendo a la ecuación del LKB, tenemos entonces que quedará como menos 12 ángulo de 0 más 4 más 20J más 5,13 más 7,47J. Todo esto multiplicado por I igualado a 0. Despejando y reduciendo nos queda que 9,13 más 27,46J multiplicado por la corriente será igual a 12 ángulo 0. Despejando la corriente y transformando de 9,13 más 27,46J a su forma polar, tenemos que la corriente será la división entre 12 ángulo 0 y 28,93 ángulo de 71,6 grados. Así finalmente la corriente que pasa por la fuente de tensión es de 0,4147 ángulo de menos 71,6 amperes. El segundo ejercicio tendrá un enfoque de resolución orientado a los métodos de resolución aplicados. Con esto me refiero a que se mostrará que los mismos métodos, como método de mallas o transformación de fuentes, tienen la misma validez y forma de aplicar que los circuitos con corriente directa. Es por esto que no se ahondará mucho en la conversión de los números complejos de forma polar a rectangular. En el siguiente ejercicio se nos pide la tensión en la resistencia de 10 ohms. A esta tensión se le llamará Bx. El primer método que se utilizará será el método de mallas. Para esto definiremos dos corrientes, ambas en sentido horario. I1 es la corriente de la malla 1 e I2 es la corriente de la malla 2. La malla 1 generará la siguiente ecuación: menos 20 ángulo de menos 90 más 5 por I1 más 3 más 4J por I1 menos I2 igual a 0. Despejando y reordenando la ecuación quedaría de la siguiente forma: 8 más 4J por I1 menos 3 más 4J por I2 igual a 20 ángulo de menos 90. Esta ecuación será la ecuación número 1 de nuestro sistema de ecuaciones. Se seguirá ahora con la malla 2. La malla 2 genera la siguiente ecuación: 3 más 4J por I2 menos I1 más 14 menos 13J por I2 igual a 0. Reordenando esta ecuación tendremos la ecuación número 2 para nuestro sistema de ecuaciones, siendo esta menos 3 más 4J por I1 más 17 menos 9J por I2 igual a 0. Teniendo estas dos ecuaciones se podrá construir el sistema de ecuaciones generado por ambas mallas. De este sistema se despejarán ambas corrientes, aunque para efectos del ejercicio solo basta con obtener la corriente I2. El sistema de ecuaciones se resolverá por método de sustitución. El primer paso es despejar alguna de las variables en función de la otra. En este caso se despejará la corriente I2 en función de I1, quedando esto como I2 igual a 3 más 4J partido por 17 menos 9J. Todo esto multiplicado por I1. En forma polar quedaría como I2 igual a 5 ángulos de 53,1 partido 19,23 ángulo de menos 27,8. Todo esto multiplicado por I1. Reduciendo esta ecuación, finalmente nos queda como I2 igual a 0,26 ángulo de 80,9 por I1. Ahora, sustituyendo esta última en la ecuación número 1, se generará la siguiente ecuación: 8 más 4J por I1 menos 5 ángulo de 53,1 por 0,26 ángulo de 80,9 por I1 igual a 20 ángulo de menos 90. Despejando se obtiene la corriente I1 como 20 ángulo de menos 90 partido 9,415 ángulo de 18,99. Así I1 sería igual a 2,124 ángulo de menos 108,99 amperes. Como la corriente que se necesita para obtener la tensión en la resistencia de 10 ohms es I2, ahora se reemplazará el valor obtenido de I1 en la ecuación número 2 para así obtener I2. De esa forma, la ecuación número 2 será la siguiente: menos 3 más 4J por 2,124 ángulo de menos 108,99 más 17 menos 9J por I2 igual a 0. Convirtiendo todos los números complejos de su forma rectangular a polar para poder multiplicarlos, la ecuación queda de la siguiente forma:
5 ángulo de menos 126,86 por 2,124 ángulo de menos 108,99 más 19,23 ángulo de menos 27,8 por I2 igual a 0. Despejando nos quedará que la corriente I2 es igual a menos 10,62 ángulo de 124,15 partido por 19,23 ángulo de menos 27,8. Resolviendo esta fracción, la corriente I2 es igual a 0,552 ángulo de menos 28,05 amperes. Finalmente, para obtener la tensión en la resistencia de 10 ohms se multiplica la corriente I2 por la resistencia. Esto da un valor de 5,52 ángulo de menos 28,05 volts. El segundo método a utilizar será el de transformación de fuentes. Este método nos dice que si una fuente de tensión se encuentra en serie a una resistencia, esta puede ser transformada a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Ahora se expandirá esto a impedancias. Si la fuente está en serie a una impedancia, esta podrá transformar una fuente de corriente en paralelo a una impedancia. Después de esta pequeña explicación se procederá a transformar la fuente. El valor de la fuente de corriente se obtiene como I igual a la tensión partido 5. Esto sería igual a 20 ángulo de menos 90 partido 5, dando como resultado 4 ángulo de menos 90 amperes. Luego de la transformación, la resistencia de 5 ohms ha quedado en paralelo con una impedancia de 3,4 J. Esta se tiene que reducir. La expresión es la siguiente: 5 por 3 más 4J partido 5 más 3 más 4J, lo que en forma polar es 2,79 ángulo de 26,56. Esta expresión es la que se utiliza para reducir resistencias en paralelo. En este caso se utiliza de la misma manera, pero con números complejos. Ahora, se volverá a convertir la fuente de corriente a una fuente de tensión. Para esto se utilizará el valor de la fuente de corriente y la impedancia equivalente que se acaba de obtener. Esto es, B igual a 4 ángulo de menos 90 por 2,79 ángulo de 26,56. Reduciendo esto nos quedaría como 11,16 ángulo de menos 63,44 volts. Después de esta segunda transformación de fuentes, el circuito ha quedado como un circuito en serie. A este aplicaremos ley de tensión de Kirchhoff para obtener la corriente y luego multiplicarla por la resistencia de 10 ohms. El LKB genera la siguiente ecuación: menos 11,16 ángulo de menos 63,44 más 4 menos 13J más 10 más 2,5 más 1,24J, todo multiplicado por I, y esto igual a 0. Reduciendo y despejando la ecuación queda como 16 menos 5 menos 11,76J por I igual a 11,16 ángulo de menos 63,44. Si despejamos I, esto nos da 11,16 ángulo de menos 63,44 partido 20,26 ángulo de menos 35,47. O sea, 0,550 ángulo de menos 27,93 amperes. Finalmente, multiplicando esta corriente por los 10 ohms, la tensión será 5,5 ángulo de menos 27,93 volts, lo que es prácticamente lo mismo que dio con el método de mallas.